Hola doctora, hoy le voy a hablar sobre la resistencia bacteriana. Pues primero vamos a definir qué es la resistencia bacteriana. Y pues la resistencia bacteriana pues va a ser un fenómeno por el cual un microorganismo pues va a dejar de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Es decir, que se ha vuelto inmune hasta hacia los efectos del antimicrobiano. Pues vamos a tener tres mecanismos de resistencia y primero vamos a hablar de una resistencia individual. Pues esta nos vamos a referir más que todo a la interacción entre la bacteria con el antibiótico. La bacteria pues con todo su material genético y todo su metabolismo pues cómo va a interactuar con el antibiótico. Vamos a tener la segunda, que es la resistencia poblacional, que es la que representa pues cómo va a ser el comportamiento in vitro de una población de bacterias ante una concentración de antibióticos determinado en un periodo determinado. La tercera pues va a ser la resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una infección. Pues en este caso vamos a hablar pues de la eficacia terapéutica y algunos factores que influyen. Primero que nada pues también podemos mencionar algunos factores como el sitio de la infección, la dosis, la concentración del antibiótico y pues el sistema inmune del paciente. Tenemos tipos de resistencia, pues el primero va a ser una resistencia natural y una resistencia adquirida es el segundo. Primero, pues la resistencia natural es propia de una familia, género o especie de bacteria. Un ejemplo de esta, pues es las gram negativas son resistentes a la vancomicina y esto no va a ser cambiable y no puede variar. En cambio, en la resistencia adquirida, esta sí puede variar y como su nombre lo indica, es adquirida, pero solo por una cepa de una especie de bacteria. En este ejemplo podemos mencionar que la E. coli es resistente a la ampicilina y este tipo de resistencia es la que nos puede llevar a un fracaso terapéutico. Vamos a tener mecanismos de resistencia en los cuales vamos a mencionar primero que nada la inactivación enzimática, pues esta va a actuar más que todo por un mecanismo de hidrólisis, es decir, en donde hay una degradación de una sustancia orgánica por acción del agua, pero también puede ocurrir por modificaciones no hidrolíticas. Un claro ejemplo de estas son los betalactámicos. En segundo lugar, pues tenemos las modificaciones en el sitio blanco y pues acá van a ser varias estrategias que va a utilizar la bacteria para poder modificar el gen que codifica ese sitio blanco en donde la bacteria se va, perdón, donde el antibiótico se va a unir. En el caso, pues aquí tenemos el ejemplo del betalactámico que se va a unir a una PBP y pues este es alterado, entonces no se va a poder unir a este sitio. La alteración de la permeabilidad, pues la podemos ver en podemos ver tres tipos. La primera es la alteración de las membranas de la bacteria, la alteración de la entrada de antibióticos dependiente de energía y tercero, aumento de la salida de los antibióticos. Pues vamos a mencionar algunos mecanismos de algunos fármacos que son bastante comunes y entonces vamos a mencionar el mecanismo de resistencia a los betalactámicos. Pues esta se va a dar más que todo, pues que el antibiótico siempre debe fijarse a un receptor para poder actuar con la bacteria. Lo que pasa primero es la mutación del receptor, es decir, que este gen muta, en este caso va a ser el PBP, entonces ya no se va a poder unir el betalactámico. La segunda es que causa una modificación del antibiótico, es decir, acá es donde pasa la inactivación enzimática en donde la beta lactamasa es la enzima que actúa acá, entonces va por hidrólisis a romper los anillos del beta-lactámico y va a modificar el antibiótico para que este no se pueda unir al receptor también. En la tercera, pues pasa la permeabilidad de la bacteria que no va a permitir el ingreso del beta-lactámico y en cuarta, la expulsión del antibiótico, que lo que va a pasar son canales de eflujo que van a disminuir la concentración del antibiótico que ya haya ingresado a la bacteria. Como segundo tenemos la resistencia a los glicopéptidos, pues los glicopéptidos vamos a mencionar más que todo a la vancomicina porque esta ha sido bastante estudiada. Entonces vamos a decir que la vancomicina pues tiene 6 fenotipos, van A, Van G.
van a ser sus fenotipos, pero nos vamos a centrar en la PAN-A. Este pues va a tener un tipo de resistencia adquirida que van a ser pues en estas dos especies más frecuentes y pues va a ser transmitible, es decir que estas pueden transmitir de generación en generación mientras se van multiplicando este tipo de resistencia que han adquirido. Pues la BAN A pues tiene 6 genes, pero el que nos va a interesar en este caso es el gen X, que este gen pues va a hidrolizar pues esta cadena de ala, que cuando está así, de ala, pues la vancomicina puede unirse perfectamente a este receptor y poder inhibir el crecimiento de la célula y que la bacteria se pueda seguir reproduciendo. En este caso, pues lo que realmente pasa es de que esta gen X hidroliza D ala formando un D ala de X y otro D ala separado. Por ende, no va a haber algún receptor en donde la vancomicina pueda unirse y ya se puede dar la síntesis de las células y así es como se va a dar la resistencia en este caso. Pues tenemos la resistencia a las quinolonas y pues esta resistencia la vamos a explicar en este cuadro en donde podemos ver la flecha negra que nos está indicando una proteína girasa, ADN girasa, en donde van a actuar las quinolonas y pues en la flecha verde nos indica esta nuevamente cuál es su estructura, 2B, y 2C pues nos indica canales de flujo donde van a salir las concentraciones de quinolonas que ha ingresado en la bacteria. En la flecha amarilla pues podemos ver más que todos los poros que van a impedir que estas quinolonas pues sigan ingresando a la bacteria. Tenemos la resistencia a los aminoglucósidos y pues esta se va a dar en 3 simples pasos. Lo que va a pasar que va a haber una alteración del sitio blanco, es decir, el ARN ribosomal 30S, en donde van a actuar estos aminoglucósidos. Lo segundo va a pasar que va a haber un bloqueo de la entrada de los aminoglucósidos a la bacteria. Y tercero, pues van a estar los canales de flujo donde van a sacar toda esa concentración que ya haya entrado de aminoglucósidos a la bacteria. Y así va a hacer que no se dé el efecto de los aminoglucósidos. Pues la resistencia a macrólidos, pues esta se va a dar más que todo por 2 alteraciones que se van a dar en el sitio blanco, es decir, en donde van a actuar los macrólidos. Específicamente se va a dar una mutación puntual a nivel del cromosómico en la proteína L15 e inducción de una enzima metilante que metila el ARN ribosomal 23S de la subunidad mayor. Pues acá se va a dar la mutación en estos dos sitios para que no puedan unirse los macrólidos y no puedan efectuar su efecto. Entonces, esto ha sido todo sobre la resistencia bacteriana. Muchas gracias.